Durante el tercer día, el conde de Campobazzo aportó su talento italiano al consejo de Carlos, y fue una verdadera suerte para Luis que no hubiese llegado mientras el duque estaba en el apogeo de su furia. Inmediatamente después de su llegada se convino una reunión de los consejeros del duque para considerar las medidas a adoptarse en aquella crisis singular. En esa oportunidad, Campobazzo fundó su opinión en la fábula del viajero, la víbora y la zorra, y recordó al duque el consejo que esta última dio al viajero de que aplastara a su enemigo mortal mientras la suerte lo ponía a su disposición. Comens, que vio brillar los ojos del duque ante una proposición que ya le sugiriera su propio carácter violento, apresuróse a hacer presente la posibilidad de que Luis no fuera en realidad un cómplice tan directo de la sanguinaria acción cometida en el Schönwald, que tal vez estuviera en condiciones de levantar las imputaciones que se le hacían y, probablemente, de ofrecer nuevas reparaciones por las molestias ocasionadas por sus intrigas en los dominios del duque y sus aliados, y que un acto de violencia perpetrado contra el rey habría de provocar sin duda a Francia y Borgoña una serie de consecuencias desgraciadas, entre las cuales no era la menor la posibilidad de que los ingleses sacaran ventaja de las conmociones y de la discordia que, forzosamente, habrían de seguir para volver a apoderarse de la Normandía y de la Guyena y renovar aquellas guerras terribles que sólo pudieron terminarse después de grandes dificultades, gracias a la unión de Francia y Borgoña contra el enemigo común. Confesó por último que no era su intención aconsejar la completa libertad de Luis, sino que, a su entender, el duque no debería aprovechar aquella situación más que para establecer un tratado justo y equitativo entre ambos países, recabando del rey tales seguridades que le hiciesen difícil faltar a la promesa o perturbar la paz interior de Borgoña en el futuro. Limbercourt, Crevecoeur y otros significaron su repudio a las violentas medidas propuestas por Campobazzo y expresaron la opinión de que, mediante un tratado, podrían obtenerse ventajas más duraderas y hasta cierto punto más honrosas para Borgoña que no con un acto que las indicaría como falsa a una promesa de fe y hospitalidad. Escuchó el duque estos argumentos con la mirada fija en el suelo y las cejas tan fruncidas que parecían unirse, pero cuando Crevecoeur dijo que no creía que Luis fuese cómplice, ni siquiera que tuviese conocimiento del atroz acto de violencia cometido en el Schönwald, Carlos alzó la cabeza y, lanzando una mirada feroz a su consejero, exclamó: «Vos también, Crevecoeur, habéis oído el tintinear del oro de Francia. Paréceme que suena en mi consejo tan alegremente como las campanas de San Dionisio. ¿Hay quien se atreva a decir que Luis no es el animador de esas rebeliones en Lieja? Señor, repuso Crevecoeur, mi mano ha tenido siempre más contacto con el acero que con el oro, y estoy tan lejos de sostener que Luis es inocente de la culpa de haber provocado disturbios en Lieja, que poco tiempo atrás lo acusé delante de toda su corte de haber faltado a su promesa, y llegué hasta desafiarlo en vuestro nombre. Pero si bien sus intrigas fueron sin duda el motivo original de esas conmociones, no creo de ninguna manera que haya autorizado la muerte del obispo, al punto de que tengo entendido que uno de sus emisarios protestó públicamente contra la misma, y haré venir a ese hombre si vuestra Alteza lo desea. Si lo deseo, por San Jorge, ¿podéis dudar de mi deseo de proceder con justicia? Debe reconocerse que aun en mis mayores arrebatos de furor soy un juez ecuánime. Yo mismo veré a Luis, yo mismo lo acusaré por sus actos y yo mismo le impondré de las reparaciones que espero y exijo, y la pena de sus otros crímenes será más suave si demuestra ser inocente de este asesinato. En cambio, si fuese culpable, nadie osará decir que una vida de penitencia en algún monasterio solitario no es una pena merecida y asaz piadosa. ¿Quién, dijo enardecido, se atreverá a criticar una venganza, aunque fuese más directa y rápida? Haced que comparezca vuestro testigo. Iremos al castillo una hora antes del mediodía y le presentaremos un pliego de condiciones al que deberá acceder bajo pena de su cabeza. Levantad el consejo y retiraos. Iré a mudarme de ropa, pues la que llevo no es muy apropiada para visitar a mi muy gracioso soberano. Pronunció estas últimas palabras con amarga ironía y poco después se levantó y abandonó la estancia. La seguridad de Luis y lo que es más el honor de Borgoña penden de un hilo, dijo D'Invercourt a Crevecoeur y Comens. Id corriendo al castillo, Comens, pues os expresáis mejor que Crevecoeur o yo, y explicad a Luis la tormenta que se aproxima. Él sabrá cómo capearla. Espero que este guardia no diga nada que pueda agravar la situación, pero quién sabe cuál pudo ser la misión secreta que se le encomendara.
El joven, dijo Crèvecoeur, parece osado, pero más prudente y discreto que lo que sus años permiten suponer. En todas sus palabras pareció demostrar la mayor atención hacia el rey, como corresponde al príncipe a cuyas órdenes está. Espero que haga otro tanto en presencia del duque. Debo ir a buscar a ese mozo y a la joven condesa de Croche. ¿La condesa? ¿No habíais dicho que quedó en el convento de Santa Brígida? Efectivamente, pero por orden del duque tuve que enviar a buscarla, y ha sido conducida hasta aquí en una litera, pues no estaba en condiciones de viajar en otra forma. Hállase sumamente postrada, tanto por sus incertidumbres sobre la suerte de su parienta, la condesa Jamelina, como por la inquietud que le provoca la suya propia, pues se siente culpable de un delito feudal al huir de la protección de su propio señor, el duque Carlos, quien no es el más indicado para mirar con indiferencia esos desprecios a sus atribuciones. La información de que la condesita estaba en poder de Carlos añadió nuevos y más agudos tormentos a las reflexiones de Luis, convencido de que, al explicar las intrigas que le indujeron a ella y a la condesa Jamelina a abandonar su posesión de Perona, podría aportar las pruebas que el rey había destruido con la ejecución de Samet Mogrebin, y bien sabía en qué forma la prueba de haber atentado contra los derechos del duque de Borgoña se convertía en motivo y pretexto al mismo tiempo para que éste sacara las mayores ventajas de la situación. Luis hizo presente estas observaciones con gran ansiedad al señor Comens, cuyo agudo talento político se acomodaba mejor con el carácter del rey que el franco y militar de Crèvecoeur o la altanería feudal de Imbercourt. Estos soldados de mano de hierro, mi buen amigo Comens, decía a su futuro historiador, no deberían entrar nunca en el departamento del rey, sino quedarse con sus alabardas y partesanas en la antecámara. En realidad sus manos están hechas para que recurramos a ellas, pero el monarca que recurra a sus cabezas para otra cosa que la de servir de yunque a las masas y sables de sus enemigos, se parece a aquel loco que regaló a su querida un collar de perro como gargantilla. Es con personas como vos, Felipe, dotadas de la cualidad de ver rápidamente en lo más profundo de las cosas, que los príncipes deberían compartir su gabinete, su mesa de consejo y, ¿cómo diré?, los secretos más profundos de su alma. Comines, un espíritu muy agudo, se sintió naturalmente agradecido con la aprobación del príncipe más sagaz de Europa, y no pudo disimular su satisfacción, de modo que Luis no comprendiera que había hecho alguna impresión en él. Bien quisiera, continuó, tener un servidor semejante, o mejor dicho, merecerlo. En ese caso no me encontraría en esta situación desgraciada, la cual, sin embargo, no me pesaría si pudiera descubrir la forma de obtener los servicios de estadista tan experimentado. Repuso Comnène que todas sus facultades, cualesquiera que fuesen, estaban al servicio del rey cristianísimo, salvando naturalmente la fidelidad debida a su señor legítimo, el duque Carlos de Borgoña. ¿Acaso soy capaz de intentar haceros faltar a esa fidelidad? Dijo Luis con tono patético. No me encuentro ahora amenazado precisamente por haber depositado demasiada confianza en mi vasallo. ¿A quién puede serle más sagrada la causa de la buena fe feudal que a mí, cuya seguridad depende de su cumplimiento? No, Felipe de Comens, continuad sirviendo a Carlos de Borgoña y lo haréis mejor llegando a un tratado razonable con Luis de Francia, pues al hacerlo nos serviréis a los dos y uno al menos os estará agradecido. Se me dice que vuestra categoría en esta corte apenas se equipara a la del halconero mayor, de manera que los servicios del consejero más sabio de Europa quedan al mismo nivel o aún por debajo de los hombres que alimentan y ejercitan a los pájaros. Francia tiene extensas tierras, su rey mucho oro. Permitidme, amigo mío, que rectifique esta desigualdad escandalosa. Los medios no están lejos, dejad que use de ellos. Sacó el rey una pesada bolsa de dinero, pero Comines, más delicado en sus sentimientos que la mayoría de los cortesanos de aquellos tiempos, rechazó el ofrecimiento y se declaró completamente satisfecho con la libertad de su príncipe, asegurándole a Luis que su buena voluntad para servirlo no aumentaría con la aceptación de ese regalo. Hombre singular, exclamó el rey, dejad que abrace al único cortesano de esta época capaz e incorruptible al mismo tiempo. La sabiduría es más deseable que el oro, y creedme, Felipe, que en esta emergencia confío más en vuestra bondad que en la ayuda comprada de muchos que han recibido mis regalos. Bien sé que no aconsejaré a vuestro amo que abuse de esta oportunidad que la fortuna, y para ser francos, Comens, mi propia locura, le han ofrecido. Abusar, de ninguna manera, pero sí, por cierto, usar de ella. ¿Cómo y hasta qué punto?
No soy tan tonto como para esperar que se me deje salir sin algún rescate, pero pido que sea razonable. Siempre estoy dispuesto a escuchar razones, ya sea en París o en Plessis, como en Perona. Ah, pero con el permiso de vuestra majestad, en París o en Plessis, las razones eran expuestas con un tono tan bajo y suave que no siempre obtenían audiencia de vuestra majestad. En Perona piden prestada la trompeta de la necesidad y su voz se convierte en autoritaria e imperativa. Habláis en sentido figurado, dijo Luis, incapaz de reprimir un movimiento de mal humor. Yo soy un hombre sencillo, señor Comens, y os pido que abandonéis vuestros tropos y bajéis al camino llano. ¿Qué espera de mí vuestro duque? No soy un portador de proposiciones, señor. El duque explicará muy pronto sus deseos, pero se me ocurren algunas posibles proposiciones para las cuales convendría a vuestra majestad estar preparado. Por ejemplo, la cesión definitiva de estas ciudades del Soma. Ya lo esperaba. Que desautoricéis a los liegenses y a Guillermo de la Marck, con tanto placer como lo hago del infierno y de Satanás. Se exigirán amplias garantías en la forma de rehenes o la ocupación de fortalezas de que en el futuro Francia se abstendrá de fomentar la rebelión entre los flamencos. Es algo nuevo que un vasallo pida garantías a su soberano, pero dejemos pasar eso también. Un infantazgo proporcionado e independiente para vuestro ilustre hermano, el aliado y amigo de mi amo, Normandía o la Champaña. El duque es muy afecto a la casa de vuestro padre, mi señor, tanto que, por Dios, quiere hacer reyes a todos los miembros de la misma. ¿Habéis vaciado vuestro depósito de proposiciones? No del todo. Seguramente se exigirá que vuestra majestad deje de molestar al duque de Bretaña, como lo ha venido haciendo últimamente, y que no os opongáis más al derecho que tanto él como otros grandes señores feudales tienen de acuñar moneda y llamarse duques y príncipes por la gracia de Dios. En una palabra, hacer de mis vasallos otros tantos reyes. Señor Comens, ¿queréis hacer de mí un fratricida? Recordáis muy bien a mi hermano Carlos, que ya no era duque de Guyena cuando murió. ¿Qué quedará del descendiente y representante de Carlomagno después de haber cedido estas ricas provincias, sino el derecho de ungirse en Reims y comer bajo un elevado dosel? Disminuiremos la preocupación de vuestra majestad en ese sentido, dándoos un compañero en esa solitaria posición. El duque de Borgoña, aunque por el momento no reclama el título de rey independiente, desea sin embargo verse libre en el futuro de las humillantes muestras de sumisión que se le exigen hacia la corona de Francia. Tiene el propósito de terminar su corona ducal con un arco imperial y todo ello con un globo, como emblema de que sus dominios son independientes. ¿Y cómo el duque de Borgoña, que ha jurado fidelidad a Francia, dijo el rey levantándose y demostrando una agitación poco común en él, se atreve a proponer a su soberano condiciones tales que, según las leyes de cualquier parte de Europa, equivalen a faltar a las leyes de su feudo? La condena por violación de sus obligaciones sería, en este caso, difícil de ejecutar, repuso Comens con tranquilidad. Vuestra Majestad sabe que la estricta interpretación de la ley feudal está siendo abandonada hasta en el imperio y que el superior y el vasallo resuelven su posición según lo permite el poder y la oportunidad. La intervención de vuestra Majestad con los vasallos del duque en Flandes servirá de disculpa a la conducta de mi amo, suponiendo que insista en que, al aumentar su independencia, se quite a Francia en el futuro cualquier pretexto para hacerlo. Comens, dijo Luis, levantándose nuevamente y paseándose pensativo por la habitación. Esta es una lección terrible sobre el texto de Boe Victis. No podéis pensar que el duque vaya a insistir en todas estas condiciones tan duras. Por lo menos quisiera que vuestra majestad estuviera en condiciones de discutirlas a todas. Moderación, sin embargo, Comens. La moderación es la prosperidad, nadie lo sabe mejor que vos, necesaria para poder obtener la ventaja final. Con el permiso de vuestra majestad, he observado que el mérito de la moderación es ensalzado por el perdidoso. El vencedor entiende que debe tener más en cuenta la prudencia, que le aconseja no dejar ninguna oportunidad sin aprovechar. Bien, lo consideraremos, pero por lo menos habéis llegado al fin de las irrazonables pretensiones de vuestro duque. Nada puede haber quedado, aunque en vuestros ojos veo que falta un algo, que puede ser, a menos que sea mi corona, a la que las anteriores exigencias de ser satisfechas habrán quitado todo su brillo. Señor,
Lo que falta por mencionar es una gran medida sujeta a la decisión del duque, aunque éste piensa solicitar autorización a vuestra majestad, ya que en realidad os afecta directamente.